Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a continuar con nuestra serie de estudios que estamos llevando acerca de el evangelismo, las buenas nuevas. Y bueno, recordando un poquito de lo que hemos estado viendo durante estas semanas, empezamos primeramente con quién es o quién debe de evangelizar. Llegamos a la conclusión, la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros como creyentes es responsable de anunciar las buenas nuevas. Y bueno, después vimos las motivaciones, qué es lo que nos debe de motivar a evangelizar o cuáles son las motivaciones que se nos dan en la Biblia. Y bueno, ahí mencionando algunas, vimos que porque es una orden de parte de Dios. Y bueno, vimos también ahí que porque glorificamos a Dios a través de esto, cuando nosotros damos a conocer quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, bueno, le estamos dando, estamos glorificando. Y bueno, vimos también otras que por amor y algunas otras. Y bueno, también vimos ahí el cómo deberíamos de evangelizar y vimos ahí, hemos estado viendo algunas cositas. Vimos que primeramente debe ser honestamente y con urgencia, y otra de las cosas que vimos también es que es gozoso. Y bueno, la otra no la recuerdo en esta instancia, pero también vimos otra de las cosas que deben de incluir dentro de ese evangelismo. Y el día de hoy vamos a continuar cómo debemos de evangelizar, y vamos a agregar otras dos, que es parte, esta sería la tercera parte, ¿sí? Y bueno, para empezar, ¿cuáles son algunos de los aspectos más difíciles de la evangelización para ti? Bueno, no sé, a lo mejor ahí cada uno de nosotros tiene algún aspecto diferente en el cual se nos dificulta. A lo mejor habemos personas que somos tan tímidas que batallamos para acercarnos a la persona para entablar la conversación, ¿sí? No sé, pueden haber algunos otros aspectos, tal vez el aspecto de que, pues, ¿qué le voy a decir? No sé qué decir, ¿cómo le hablo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a entablar la conversación? Hay muchos aspectos tal vez que sean difíciles dentro de la evangelización para cada uno de nosotros. Bueno, y esto es de manera personal, cada quien tiene ahí algún aspecto en cuanto a la evangelización que se le haga difícil de realizar. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los aspectos más gratificantes de la evangelización para ti? Y bueno, cada quien tiene, como lo mencioné, tal vez hay cosas en las cuales se le hacen difíciles, pero también hay cosas a lo mejor que se le hacen fáciles a las personas. Por ejemplo, tal vez lo más gratificante es cuando cumpliste con tu deber, ¿no? Le dijiste a la persona, le presentaste el plan de salvación, le dijiste todo lo que la Biblia nos dice, de acuerdo a lo que es el Evangelio, y bueno, llevaste a la persona tal vez a que reflexionara, o a lo mejor obtuviste una respuesta positiva de parte de esta persona a la cual tú le evangelizaste. Y bueno, cada quien tiene algo gratificante para cada uno de nosotros. Es algo gratificante en lo que es el evangelismo. ¿Y cuál es la idea principal del día de hoy? Bueno, en nuestra evangelización deberíamos, y vamos a ir descubriendo las siguientes dos cosas que debemos de agregar en lo que es la evangelización. Y bueno, primeramente me gustaría ahí que buscaran en sus Biblias, tú también que estás en tu casa, que vas a llevar este estudio yo creo más tarde o en el transcurso del día. Bueno, ahí que busques en tu Biblia, ahí el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, ¿sí? Y bueno, vamos a darle ahí lectura a este pasaje. Ahí el apóstol Pablo nos da un resumen de lo que es el evangelio en sí, o ahí sustancialmente lo que es el evangelio, ¿sí? Ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer ahí del 1 al 5. Voy a dar lectura, tú sígueme con tu Biblia, tú ve leyendo este pasaje conmigo mientras le doy lectura. Y dice la palabra de Dios así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 5,
¿sí? Es lo que acabamos de darle lectura. Y bueno, aquí el apóstol Pablo nos recuerda la enseñanza que él tuvo, el evangelio que él recibió, cómo él descubrió, cómo él se dio cuenta de que realmente Jesús fue aquel Mesías que había sido prometido, y sobre todo aquí nos recuerda que, bueno, conforme a las Escrituras ya estaba establecido que lo que le iba a pasar al Señor, sí, ya desde el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ir viendo conforme vamos desarrollando este estudio, nos vamos a dar cuenta que ya desde el Antiguo Testamento ya se venía anunciando esto, ¿sí? La muerte por nuestros pecados, que iba a ser sepultado, pero que iba también a resucitar, ¿sí? Por eso aquí el apóstol Pablo nos recuerda que es conforme a las Escrituras. Todo lo que Dios había revelado en aquel entonces, se había cumplido en Cristo. Bueno, nos habla aquí después de que Jesús se estuvo apareciendo ahí a las personas, a Cefas y a los 12 discípulos, ¿no? Y si seguimos leyendo ahí, menciona que se le apareció a 500 más, y bueno, también dice que a él también se le apareció. Y bueno, recordando ahí en Hechos, cuando va camino a Damasco, ahí es cuando Pablo, antes Saulo de Tarso, tiene ese encuentro con Jesús. Y bueno, vamos a entrar a lo que vienen siendo las preguntas de reflexión de esta mañana, y nos dice la primera de ellas: ¿cuáles son las fuentes de conocimiento de Pablo en cuanto al Evangelio? Bueno, Pablo recibió el Evangelio ahí en el versículo 3, nos dice que de mismo Jesús, de mismo Cristo. Y bueno, su conocimiento del Evangelio también fue confirmado por las Escrituras que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Cristo. Ahí en 1 Corintios 15, 3 y 4, como leímos. Y bueno, también me gustaría ahí, que me estás escuchando, que busques en tu Biblia, que veamos ahí también Gálatas capítulo 1, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Y mira, la palabra de Dios nos dice ahí en este texto: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, bueno, vemos claramente que, bueno, Pablo por eso se consideró apóstol, ¿sí? Recordemos que los apóstoles son aquellas personas que tuvieron un acercamiento directo con el Maestro de Maestros, ¿sí? Fueron aquellas personas que Jesús escogió para que estuvieran con él durante su ministerio, ¿sí? Esos fueron 12 personas, fueron los 12 apóstoles. Recordemos que uno lo traicionó, pero hubo otro que sustituyó a ese, por eso se consideraron 12, pero también Pablo se considera como apóstol porque él también recibió la enseñanza de parte de Jesús, ¿sí? Vemos aquí, bueno, primeramente que se le apareció ahí en el camino a Damasco, tuvo ahí un encuentro, pero ahí si buscamos o si reflexionamos más en la Biblia, nos metemos más de lleno, nos vamos a dar cuenta que hubo un periodo en el cual Pablo, alrededor de unos 3 meses, 3 años, no recuerdo, estuvo en el desierto. Entonces posiblemente ahí es donde el Señor trató con él de una manera personal, y fue donde lo estuvo preparando antes de que Pablo se acercara ya como predicador, o como que regresara a la iglesia de Jerusalén para decirle a los apóstoles: pues yo también soy parte de, o yo también soy servidor de Cristo. Entonces, bueno, vamos a continuar con las preguntas de reflexión, y nos dice la siguiente pregunta: ¿a qué documento se refiere Pablo cuando dice que Cristo murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como leímos ahí en el versículo 3 y 4 de 1 Corintios? Bueno, Pablo se refiere a lo que llamamos el Antiguo Testamento, ¿sí? Y bueno, recordemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan, no hay contradicción alguna, es toda la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, recordando ahí un poquito, desde el Antiguo Testamento ya se nos estaba hablando de que iba a venir un Salvador, que iba a venir el Mesías, que iba a venir aquel que iba a morir por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Ahorita vamos a mencionar un poquito más de esto, y ahorita aquí nos dice que Pablo se refiere al Antiguo Testamento, ¿sí?
Y bueno, recordemos que ya desde el Antiguo Testamento, como lo menciono, ya se mencionaba acerca de lo que Jesús iba a padecer. Nos dice la siguiente pregunta: ¿qué significa que Cristo murió y resucitó conforme las Escrituras? Como leímos ahí en 1 Corintios 15, 3 y 4. Bueno, esto significa que de diversas formas el Antiguo Testamento predice y anticipa mediante sombras que Jesús cargaría con los pecados, muriendo y resucitando. Ahora sí, voy a tener un poquito aquí. Esto es lo que conocemos como tipos y antitipos, ¿sí? Un tipo es una sombra de lo que le iba a pasar a Jesús. Te menciona un ejemplo: la serpiente en el desierto. Recordemos que el pueblo de Israel fue atacado por serpientes y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara para que todos voltearan a verla y no murieran por las mordeduras de la serpiente. Y bueno, el mismo Jesús lo menciona ahí en los evangelios, ¿sí? Él dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, pero resucite al tercer día. Ese fue un tipo, ¿sí? La serpiente, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Te menciono otro tipo, y que se cumplió en Cristo: Jonás dentro de la ballena por 3 días. ¿Sí? Dice que Jonás estuvo dentro de esa ballena, pero después de 3 días fue lanzada nuevamente. Y bueno, ¿qué tipo ahí se cumplió? La sepultura de Jesús durante 3 días, ¿sí? Ese fue el tipo en este caso. Y bueno, en el Antiguo Testamento hay distintos tipos, si ponemos atención, acerca de que Jesús iba a venir y iba a morir por nosotros. Yo te estoy mencionando estos dos, son de los más conocidos. Bueno, también está, por ejemplo, ahí el arca, cómo salvó a Noé y a su familia. Y esta arca, ¿quién es? Pues es Cristo, ¿sí? Y así en el Antiguo Testamento hay distintos tipos. Y bueno, en el Nuevo Testamento, que como te lo mencioné, el antitipo se cumplió en Cristo, ¿sí? Entonces, esas eran las sombras de aquello que iba a venir y que se iba a cumplir en Jesús. Y bueno, es lo que quiere decir en esta pregunta. Continuamos con la siguiente. ¿Cómo sería nuestra comprensión del Evangelio empobrecida si no tuviéramos el Antiguo Testamento? Bueno, tal vez sería una comprensión muy vaga, ¿sí? Veamos. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no sabríamos tanto acerca de la creación del mundo por parte de Dios, la caída de la humanidad en el pecado y sus consecuencias, el carácter de Dios que se revela en su misericordia, paciencia, gracia, perdón, juicio, y más en el registro del Antiguo Testamento referente a su relación con Israel y con las naciones. También no tendríamos poca comprensión de esa promesa que Dios hizo de enviar un rey o el Mesías para redimir a su pueblo, y la exigencia de Dios de un sacrificio que expíe el pecado, ¿sí? Entonces, por eso es un complemento, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, es un complemento. Todo está de acuerdo al plan de Dios, a lo que Él estableció para nosotros, ¿sí? Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son muy importantes. ¿Sí? En el Antiguo Testamento vienen las sombras de aquello que iba a venir o de aquello que le iba a pasar a Jesús, y en el Nuevo Testamento vemos que ya se cumplió ahí referente a aquellas sombras que venían atrás en el Antiguo Testamento. Entonces, realmente no los podemos separar. Si los separamos, vamos a tener una comprensión muy limitada, muy baja de lo que es el Evangelio en sí. Y bueno, nos continúa con las respuestas, etcétera. Todas estas cosas forman la base para y nos ayudan a comprender la buena noticia acerca de Jesús, ¿sí? O sea, el Antiguo Testamento trae cosas, por así decirlo, como la mala noticia, ¿sí? Vemos ahí que hay un creador, que es Dios, y bueno, después vemos ahí en Génesis cómo el hombre se rebela contra Dios, cuáles son las consecuencias de su rebeldía, y bueno, también vemos ahí la paciencia que Dios nos tiene, la paciencia que tuvo Dios con su pueblo, la paciencia que tuvo Dios con las naciones, ¿sí? Y bueno, ahí podemos entender aún, o podemos ver que hoy en la actualidad todavía nos tiene paciencia, ¿sí? Esas son las buenas noticias, y que hay un modo
sencillo para poder reconciliarnos con Él, que es el Evangelio, las buenas nuevas. Aunque Pablo está hablando acerca del Antiguo Testamento en este pasaje, está claro por el Nuevo Testamento mismo que el Nuevo Testamento también es crucial para nuestra comprensión del Evangelio. Los dos son importantes para poder entender estas buenas noticias, para poder comprender lo que Dios quiere de nosotros. Y bueno, toda la Biblia es fundamental para nuestra comprensión del Evangelio, esto es obvio, pero lo que podría ser menos obvio es la implicación de que deberíamos usar realmente la Biblia en nuestra evangelización, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, siguiendo el ejemplo de Pablo en nuestra evangelización, deberíamos usar la Biblia. Y esta va a ser la primera respuesta de nuestra idea principal. En nuestra evangelización deberíamos usar la Biblia, ¿sí? Es importante que cada uno de nosotros conozca, que sepa usar la Biblia correctamente. Vemos en la vida del apóstol Pablo que él usaba pasajes del Antiguo Testamento para poder dar la evidencia, que se había cumplido conforme a las Escrituras. Por eso aquí nos recuerda en Corintios que conforme a las Escrituras el Señor murió, pero también resucitó al tercer día. Y bueno, ahorita mencionamos ahí esas pequeñas sombras, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Ahorita yo te mencioné algunas, pero te mencioné dos, pero hay más. Y si te interesa, si realmente quieres aprender más, te puedes meter más a fondo en tu Biblia y con ayuda de comentarios, con ayuda de diccionarios, con ciertas ayudas vas a poder encontrar más tipos, ¿sí? Y cómo se cumplieron en Jesús, ¿sí? Entonces debemos de usar la Biblia, ¿sí?, pero usarla correctamente. Bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿por qué razones crees que es importante usar de la Biblia en la evangelización? Bueno, aquí es de una manera personal, ¿no? Cada quien puede dar su opinión personal acerca de esto, pero bueno, es importante el uso de la Biblia para poder sustentar lo que creemos, para poderle mostrar a la persona con la palabra de Dios que lo que estamos hablando no es de nosotros, sino que es de Dios, que es la palabra de Dios la que está diciendo, es la palabra de Dios la que lo está confrontando, ¿sí?, con su pecado, que lo está llevando a que reflexione de su vida y bueno, que tome una decisión, cómo quiere vivir, si realmente quiere declararse como enemigo de Dios o si realmente quiere reconciliarse con Él. Entonces, por eso es importante que usemos la Biblia, ¿sí?, que tengamos ahí un conocimiento un tanto general de la Biblia para poder también defendernos, como dice Pedro, poder dar razón de aquellos que nos la demandan, ¿sí? Las personas a veces te van a preguntar y te van a querer sacar de confundir, por eso es importante que tú le des un uso correcto a tu Biblia, y bueno, más en este caso en la evangelización. Nos dice la siguiente pregunta: ¿de qué maneras prácticas puedes usar la Biblia en la evangelización? Bueno, hay bastantes maneras en las que podemos usarlas. Por ejemplo, una manera práctica que podemos usarla es: lee a través de uno de los evangelios con un amigo que no sea cristiano y pregúntale lo que piensa sobre quién es Jesús, lo que Él enseñó y lo que su muerte y resurrección significan. Sí, a través de la vida de Jesús tú puedes ahí hablar con la persona, decirle, bueno, ¿qué piensas sobre Jesús? Y a partir de ahí empezar a desarrollar tu plan para presentarle las buenas nuevas a esta persona. Bueno, a través de lo que Él enseñó, ¿qué piensas de las enseñanzas de Jesús? ¿Qué piensas de que murió? ¿Qué piensas de que resucitó? Si tú puedes ahí, a partir de esto, entablar una conversación que lleve directamente al plan de salvación. Y bueno, otra de las cosas que podemos hacer también es compartir un pasaje de la Escritura que nos haya impactado y utilizarlo como un trampolín para llegar al Evangelio, ¿sí? Ahí tal vez, por ejemplo, como lo mencioné ahorita con la historia de la serpiente, con el pueblo de Israel, la serpiente de bronce que hizo Moisés para que el pueblo no muriera cuando fueran mordidos. Tal vez a través de este pasaje tú puedes llevar a la persona
a explicarle, ¿sí? Decirle a la persona que ya desde ahí ya se estaba anunciando que iba a venir un Salvador, y bueno, de ahí tú desarrollar el plan de salvación. Hay distintas formas en las cuales con un pasaje tú puedes llegar a lo que es el Evangelio, ¿sí? A llegar a la clave o llegar al Evangelio. Vemos el caso de Felipe con el etíope, ¿sí? Dice que el etíope iba leyendo las escrituras, y bueno, él se acerca de una manera a escuchar y simple y sencillamente, ¿no? Le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y bueno, ¿qué le dice el etíope? Bueno, ¿cómo voy a entender si no hay quien me diga? Y bueno, ahí Felipe se agarró y le presentó, dime de quién está hablando este pasaje, ¿está hablando del mismo autor o está hablando de otra persona? Bueno, dice que Felipe ahí se agarró y le presentó el plan de salvación a este hombre, que en ese mismo ratito él aceptó a Cristo y decidió bautizarse, ¿no? Ahí tuvo esa conclusión. Y bueno, también vemos a través de los apóstoles, también Pedro ahí cómo es directo, cómo le habla directo a Cornelio y a su familia. Vemos a Pablo con el carcelero de Filipos también, cómo él le presenta el Evangelio a cada uno de estos hombres de Dios, cómo llegaron a presentar las buenas nuevas, ¿sí? Y bueno, ellos usaban algún pasaje, ¿sí? O, bueno, como vimos aquí en Corintios, Pablo les recuerda a los de Corinto acerca de esto, ¿no? Que conforme a las Escrituras. Otra de las formas es memorizar un esquema sencillo del Evangelio que se basa en algunos pasajes claves de la Escritura. Y bueno, hay una ayuda práctica para esto, los folletos, ¿no? Los folletos son de gran ayuda. El folleto trae el plan de salvación y trae pasajes claves, ¿sí? Ahí tienes una gran herramienta que te puede ayudar, claro, sin dejar de lado tu Biblia, ¿no? Tu Biblia es la herramienta más importante, pero te puedes apoyar con los folletos, y hay otras cosas en las cuales te puedes apoyar. Hay distintos métodos que te pueden ayudar a memorizar, a usar pasajes claves de la Escritura. Y bueno, también nos sirve cuando los que no son cristianos hacen preguntas sobre el Evangelio, sobre el cristianismo, llevarlos a pasajes específicos de la Escritura para que puedan ver las respuestas por sí mismos en la palabra de Dios, ¿sí? También esto es importante. A veces las personas, como lo mencioné, te van a preguntar, van a empezar a hacerte preguntas. Entonces es importante que cuando estemos evangelizando los llevemos a esos pasajes específicos, y tal vez si no lo entienden, bueno, darle una explicada de lo que quiere decir el pasaje, ¿sí? Entonces, ahí para que ellos puedan ver la respuesta en la misma palabra de Dios, para que ellos vean y se den cuenta que lo que nosotros estamos anunciando, que lo que nosotros les estamos diciendo, no es palabra de nosotros, sino que es la palabra de Dios. En el Pentecostés, en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende y los discípulos hablan en otras lenguas, Pedro se levanta para explicar lo que está pasando, y él proclama quién es Jesús y lo que él ha hecho, basándose también en el Antiguo Testamento. Y bueno, vamos a considerar ahí la última parte de su discurso. Quiero ahí que hablas tu Biblia, ahí en Hechos capítulo 2. Vamos a leer ahí de los versículos del 32 hasta pues va a ser hasta lo último, hasta el versículo 41. Y bueno, quiero ahí que en tu Biblia, que me sigas, que vayas leyendo conmigo, y bueno, después de esto vamos a pasar a contestar lo que son las preguntas de reflexión. Dice ahí la palabra de Dios, ahí en Hechos capítulo 2 del 32, dice así: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, ahí haciendo un pequeño resumen de este pasaje, recordemos que dice ahí la escritura un poquito más para atrás que estaban reunidos los apóstoles orando, y que en eso llegó el Espíritu Santo y empezaron a hablar distintos idiomas. Dice que aquellos que estaban, que escucharon o que se dieron cuenta, que se acercaron, bueno, empezaron a escuchar en su propio idioma el Evangelio. Y bueno, la gente, unos empezaban a decir: bueno, estos están borrachos. Dice ahí que tienen mosto, en otras palabras, están ebrios. Y bueno, entonces Pedro se para y les dice: no, ellos no están ebrios, y empieza a dar este discurso hasta donde llega a este punto que llegamos aquí, que leímos, donde dice que él les dijo acerca de Jesús, cómo desde el Antiguo Testamento usó un pasaje donde David, un salmo, donde David le reconoce como el Señor. Y bueno, ellos entendieron ahí que habían hecho mal, ¿sí? Se dice que les pegó duro, y bueno, le preguntan: y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y bueno, ahí Pedro les da la respuesta, ¿no? Los lleva a que se den cuenta de su situación, y bueno, vemos aquí que alrededor de 3,000 personas aceptaron a Cristo. Vamos a entrar a las preguntas. Dice: ¿qué le dice Pedro a la casa de Israel para que lo sepan ciertísimamente? Bueno, ahí en el versículo 36 de Hechos. Bueno, Pedro le dice a toda la casa de Israel que sepa con certeza que Jesús, a quien ellos crucificaron, es el Señor y es el Cristo. Si es aquel que desde el Antiguo Testamento ya se estaba hablando, ¿sí? Que iba a venir y a salvar, ¿sí? Y que iba a venir a reconciliarnos con Dios. Entonces, bueno, aquí Pedro le dice, bueno, aquel que ustedes crucificaron es el Señor y es Cristo. Si es aquel que iba a venir, aquel que estaba desde el Antiguo Testamento profetizado que iba a venir. Nos dice ahí la siguiente pregunta: ¿qué le había hecho la gente a Jesús? Bueno, el pueblo lo había crucificado, ¿sí? Me gustaría que vayamos ahí a Mateo capítulo 27 para leer ahí de los versículos del 24 al 26, ¿sí? Es ahí cuando es el juicio público, ahí que Pilato presenta a Jesús y a Barrabás, y bueno, la gente elige a Barrabás, ¿sí? Escoge que liberen a Barrabás y que crucifiquen al Señor Jesucristo. Bueno, acompáñame ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 27, para leer de los versículos del 24 al 26. Y dice ahí la palabra de Dios, ahí en Mateo, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces vemos ahí cómo claramente el mismo pueblo, ¿sí? Aquel pueblo lo había desechado, no quisieron reconocer que Jesús realmente era el Cristo, era el Mesías, era aquel que había venido a reconciliarlos con Dios. Y bueno, ellos mismos se hicieron responsables, ¿no? Ellos mismos dijeron: bueno, su sangre sea sobre nosotros y hasta sobre nuestros hijos. Y bueno, nos damos cuenta aquí cómo claramente el pueblo fue el que lo crucificó. Pedro les estaba recordando esto, que ellos habían propiciado, habían provocado la muerte de Jesús. Y bueno, ¿cómo respondieron las personas a la conclusión de este sermón de Pedro? De acuerdo al 37 y al versículo 37 y al versículo 41, bueno, fueron compungidas al final del sermón de Pedro, y muchos de ellos aceptaron el mensaje de Pedro y se arrepintieron de sus pecados y confiaron en Jesús.
y fueron bautizados, ¿sí? Vemos que les pegó duramente lo que habían hecho, vemos que los llevó a cierto punto pues de compungir, de estar, no tener paz, de estar intranquilos, ¿no? Incluso vemos en su pregunta como desesperados, ¿qué haremos? ¿Sí? Le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Entonces Pedro les da la respuesta, ¿sí? Arrepiéntase de cada uno de sus pecados y bautícese y va a recibir el don del Espíritu Santo. Y bueno, ¿qué pasó? Muchos de ellos entendieron este mensaje, les pegó y bueno, se arrepintieron y confiaron en Jesús. Y bueno, no solamente vemos esto, sino que después de que ellos en ese momento se arrepintieron, fueron bautizados en ese instante, ¿no? No hubo ahí un momento de que espérame un mes, 2 meses, déjame 3 meses o el próximo año, no, sino que en ese momento las personas comprendieron y se bautizaron al instante. Igual en el caso del etíope, ¿no? Inmediatamente comprendió lo que Felipe le estaba explicando y dice que por el camino, dice, mira, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Si crees, bien puedes. Entonces, bueno, nos damos cuenta aquí cómo a estas personas les pegó, no tenían paz y, bueno, aceptaron el sermón de Pedro, ¿no? La exhortación que Pedro les estaba haciendo, cómo Pedro les estaba hablando en esos instantes. Nos dice la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta distintas conversaciones requerirían diferentes enfoques. ¿Qué crees que podemos aprender del discurso directo de Pedro a sus oyentes? ¿Y cómo resumirías en tus propias palabras la forma en que Pedro directamente se dirigió a sus oyentes? Bueno, Pedro llama la atención de sus oyentes explicando el significado de los acontecimientos que habían visto al acusarlos de ser culpables delante de Dios a causa de su pecado y a ordenarles arrepentirse y creer en Jesús para ser salvos. Sí, Pedro, bueno, siendo usado por el Espíritu Santo, Dios hablando a través de él, bueno, les habló fuertemente, ¿no? Los acusó de que ellos fueron los responsables. Y bueno, realmente sí, cada uno de nosotros por nuestro pecado fuimos responsables de esa muerte, sí, el inocente pagó por los culpables. Y bueno, ¿a causa de qué? A causa de nuestro pecado. Pero también Pedro les dice, ¿no? Les ordena, arrepiéntanse, ¿sí? Y bueno, otra de las cosas que les dice, y crean en Jesús. Y eso es en sí el evangelio. Pedro los acusó de su pecado y bueno, Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados, ¿sí? Pónganse a cuentas con Dios y crean en Jesús. Y bueno, vemos que alrededor de 3,000 personas en ese instante les llegó ese mensaje y se convirtieron, ¿no? Fueron salvos. Y bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Vamos a aprender en primer lugar que debemos de decir a la gente lo que deben de hacer para ser salvos y debemos instarlos a convertirse de su pecado y confiar en Cristo. Esto es lo primero que podemos hacer, ¿sí? Es cierto, es lo que debemos de decirle, mira, tanto tú como yo, como todos los seres humanos somos culpables de la muerte de Cristo. ¿A causa de qué? A causa de nuestro pecado. Pero hay una solución. ¿Cuál es esa solución? Arrepentirme de esos pecados que he cometido y confiar en Cristo para mi salvación. Y bueno, el segundo lugar es que debemos confrontar a la gente con su pecado. Y bueno, esto requiere tacto y sensibilidad, ¿sí? Pedro les habló de una manera dura, vemos que habló de una manera dura y funcionó, ¿sí? Pero de cada uno de nosotros depende cómo llegar a este punto, sí, debemos de hasta cierto punto tener tacto y sensibilidad también, debemos de ser cuidadosos en cómo abordamos las personas. Recordemos que no todas las personas van a responderte igual, a lo mejor hay personas que les hablas fuerte y sí captan y son susceptibles al evangelio, pero va a haber otras que a lo mejor van a reaccionar de manera agresiva, te van a decir, nomás les hablas del pecado y se ponen de una manera agresiva y defensiva. Entonces debemos de saber buscar cómo podemos abordar esto. No, es importante que no lo omitamos, sino que busquemos la manera en que le hagamos ver a la persona acerca del pecado, ¿sí? Cuando hablamos del pecado, las personas realmente son difíciles y se ponen difíciles, pero es importante que les hagamos ver esto, que los confrontemos con su pecado.
pero no, esto también dice, pero no debemos de dejarle decirle a la gente que son pecadores ante Dios y que su juicio está en contra de ellos a causa de sus pecados. Y es lo que hemos venido mencionando esto, que es importante que les hagamos ver acerca de su pecado, pero de una manera en la que ellos puedan entender. Y bueno, una manera de describir el enfoque de Pedro a sus oyentes es que él provocó una autorreflexión, los confrontó directamente con su culpabilidad, se compungieron de corazón y Pedro les instó a arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. Provocó que consideraran lo que habían hecho, cuáles eran las consecuencias y lo que tenían que hacer para ser reconciliados con Dios. Siguiendo el ejemplo de Pedro, en nuestra evangelización debemos de provocar la autorreflexión. Y esta es la segunda de la idea principal. Deberíamos de usar la Biblia y provocar la autorreflexión. A veces tal vez la persona se ponga dura, tal vez no llegue a una respuesta en ese momento, pero si tú llegaste a esa persona, si Dios te usó realmente para llegar a ella, bueno, esa persona se va a ir con dudas, se va a ir reflexionando, va a ir viendo cómo está su vida, cómo está su situación delante de Dios. Posiblemente a lo mejor hasta ella misma, ya sea te busque o busque a alguien que pueda explicarle el evangelio, que pueda volverle a decir acerca de esto. Y bueno, vemos en estos hombres que Pedro les habló directo y bueno, vemos también en ellos una autorreflexión, ¿sí? En el aspecto de cuando dijeron, ¿qué haremos? ¿Sí? No tenían paz, estaban asustados porque habían matado, habían sacrificado al Rey de Reyes, al Mesías, aquel que iba a venir, pero también, bueno, vemos ahí que ellos estaban reflexionando, bueno, ya la regamos, pues ¿qué vamos a hacer? Y ahí es cuando Pedro les dice, los lleva a pensar, arrepiéntanse, ¿sí? Reconcíliense con Dios, deje cada uno su estilo de vida anterior, que es desagradable a Dios. Entonces esta es la segunda línea, por así decirlo, de lo que debemos de hacer en nuestra evangelización, ¿sí? En cuanto a esta tercera parte, lo que hemos estado viendo, bueno, es esto, que debemos de usar la Biblia y debemos de llevar a la persona, debemos de provocar en ella una autorreflexión, que ella pues reflexione cómo está viviendo, que vea cuál es su situación delante de Dios. Nos dice la siguiente pregunta: ¿qué hay en la naturaleza de la buena noticia que sea apropiada, incluso necesaria, para proporcionar a las personas una oportunidad para la autorreflexión? Bueno, la nueva noticia hace un reclamo en cada una de nuestras vidas personalmente. Afirma que cada uno de nosotros ha sido creado por Dios. Un reclamo acerca de la forma en que le hemos ofendido personalmente y una afirmación de aquel en quien tenemos que confiar para ser reconciliados con Dios. Recordemos que la buena noticia es para todo el mundo, sí, la palabra de Dios dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero también es de una manera personal. Cada uno de nosotros tiene que decidir si acepta o rechaza ese regalo, cada uno de nosotros de manera personal, ¿sí? Tú no puedes ver por tu hermano, por tus hijos, por tus tíos, por algún familiar tuyo. Cada uno de nosotros tiene que tomar de una manera personal esa decisión, ¿sí? Recordemos, bueno, esto nos hace ver que de una manera nos damos cuenta que Dios es el creador y bueno, que nosotros le hemos ofendido con el estilo de vida que hemos llevado de una manera personal, pero también nos lleva a ver cómo podemos ser reconciliados con Dios, que es a través de su Hijo Cristo. Ay, perdón. Y bueno, la noticia del Evangelio es a la vez muy pública, como lo mencioné, es para todas las personas tienen que escuchar esto, pero también es personal. La gente tiene que considerar su llamamiento directo sobre sus propias vidas, ¿sí? Como lo mencioné, cada persona tiene que decidir por sí misma. Si yo no puedo decidir por ti, ni tú puedes decidir por mí respecto a esto, al Evangelio. Sí, vemos que el Evangelio es público, pero también esas buenas noticias son de una manera
personal, ¿sí? Yo tengo que tomar la decisión, yo tengo que decidir qué va a pasar con mi destino eterno. ¿Acepto la forma que Dios me dio para reconciliarme con Él o la rechazo y vivo como yo quiero? Es algo ahí personal. Y bueno, ¿cuáles son algunas maneras prácticas de provocar a la autorreflexión en aquellos con los que estamos compartiendo el Evangelio? Bueno, aquí esta pregunta es de una manera personal. A lo mejor tú puedes aportar ciertas ideas para poder provocar la autorreflexión en aquellos con los que tú compartas el Evangelio. A lo mejor tú ahí tienes una manera en la cual haces que la persona llegue a esa autorreflexión, ¿sí? Entonces, bueno, esta pregunta es de manera así personal. A lo mejor tú ahí tienes algunas ideas de cómo podrías provocar la autorreflexión en las personas, ¿sí? Y bueno, posiblemente una de las maneras es pues que la persona se lleve la pregunta, ¿sí? Si no te la contesta en ese momento, y tal vez tú puedes agendar, si tú ves en la persona hay interés, tal vez puedes agendar otra cita y bueno, volverle a recalcar lo mismo y que la persona pues llegue a tomar una decisión, ¿sí? Y hay otras formas en las cuales podemos provocar en ellos que pues reflexionen, ¿no?, de la situación que están viviendo. Y nos dice la siguiente pregunta, esta también es personal. ¿En qué consistiría provocar una autorreflexión en alguien que parece contento de vivir un estilo de vida que busca el placer sin pensar en Dios? Bueno, esta pregunta a lo mejor está un tanto difícil. Pues sí es difícil tratar con personas así, ¿no? Es difícil llegar a que esa persona reflexione de su situación y bueno, que quiera dejar el estilo de vida. Posiblemente ahí esa persona pues tiene que tocar fondo, ¿no?, para que ella pueda ser susceptible al Evangelio, para que ella pueda escucharte, para que ella pueda ponerte atención. Entonces, ahí es cuando puedes provocar o podemos provocar esta autorreflexión en este tipo de personas, ¿no?, que no quieren nada con Dios en el momento. Y bueno, nosotros cómo podemos provocarles esa autorreflexión. O un ateo convencido de mentalidad científica. Bueno, pues es importante que sepamos de la Biblia, es importante que tengamos las herramientas. Por eso ahorita mencionábamos que el uso de la Biblia, ¿sí? Debemos de tener nuestro acordeón, nuestro gran acordeón que es la Biblia, para poder contestar a estas personas, ¿sí?, para poder defender lo que nosotros creemos, para defender la verdad, ¿sí? Dice la siguiente, alguien que se está acercando al Evangelio, pero que no está seguro de si podrá comprometerse. Bueno, hay que llevar a esta persona a una decisión, ¿no? Recordemos que pues con Dios no se juega, o es sí, si aceptas, si te comprometes, o no aceptas, ¿sí? Sigues viviendo tu vida como tú quieras, pero recuerda que hay consecuencias, ¿sí? Hay una eternidad separado de Dios en ese lugar de tormento. Entonces, es importante que nosotros también llevemos a estas personas a que tomen una decisión y que reflexionen si se comprometen o no se comprometen. Y bueno, a lo mejor posiblemente haya otro tipo de personas a las cuales les hemos hablado o que nos gustaría hablarles. Bueno, debemos de llevar a esas personas a que autorreflexionen, ¿sí? Que ellos pongan en una balanza su vida. Y bueno, así como aquellos hombres que escucharon a Pedro, ¿qué voy a hacer? ¿O cómo voy a hacer para reconciliarme con Dios? Entonces, bueno, a lo mejor va a haber otro tipo de personas ahí. Bueno, cada uno de nosotros debemos de trazar o de idear nuestra estrategia para podernos acercarnos a las personas, ¿no? En poder decirles y poderlas llevar a una autorreflexión también, que ellos se queden con esa espinita clavada, que no los deje en paz, para que busquen ellos la respuesta. Y bueno, ya para casi concluir, hemos estado viendo, primeramente, como lo mencioné en un principio, vimos quiénes deben de evangelizar, llegamos a la conclusión de todos, por qué debemos de evangelizar, vimos ahí algunas cosas las cuales debemos de evangelizar. Y bueno, también hemos estado viendo
cómo debemos de evangelizar, qué es lo que debe de incluir nuestra evangelización. Y bueno, mencionamos ahí que debe de ser honrada y urgente, no quitarle nada al evangelio, presentarlo tal cual como es. Y bueno, debemos de sentir una necesidad de urgencia, ¿sí? Es urgente que anunciemos. Y bueno, también, si son buenas nuevas lo que estamos anunciando, bueno, tiene que ser de una manera gozosa. Y bueno, el día de hoy, ahí complementando, vemos que debemos de usar la Biblia. Es importante saber usar nuestra Biblia, nuestra herramienta. Y bueno, también es importante que llevemos a las personas a que reflexionen, ¿sí? A que esa persona se haga como en hechos la pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la evangelización, al cómo se debe de evangelizar. Lo vimos en 3 partes. Y bueno, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a ver este tema, que es ¿qué tiene que ver la iglesia con la evangelización? Y bueno, las lecturas en las cuales vamos a estar respondiendo ahí las preguntas de reflexión para desarrollar nuestro tema es ahí en Juan capítulo 13, de los versículos del 31 al 35, y el mismo Evangelio de Juan, para leer de los versículos del capítulo 17, del 20 al 23. Y bueno, este sería el estudio de la próxima semana, si Dios lo permite. No me queda más que decirte que Dios te bendiga grandemente, y si Dios lo permite, aquí estaremos nuevamente a través de este medio viendo otro estudio acerca de la evangelización. Sí, que el Señor les bendiga.